Hay un sonido que todo submarinista teme más que la muerte misma. No es la explosión de la carga de profundidad rasgando el océano. No es el gemido del acero doblándose bajo millones de toneladas de presión. Es el silencio que viene después del último torpedo. Ese vacío absoluto que significa que apostaste todo. Y ahora solo queda esperar para ver si el destino te elige a ti o al enemigo que viene directo hacia ti a 90 km/h. Samuel David Dealey conocía ese silencio mejor que cualquier hombre vivo en 1944, y él eligió provocarlo a propósito. En la primavera de 1944 existía una regla no escrita en el Pacífico, una ley nacida de la sangre de cientos de hombres atrapados en tubos de acero bajo el agua. Una verdad tan absoluta que nadie se atrevía a cuestionarla. Los submarinos no luchan contra destructores. Huyen, se hunden, rezan. La matemática era brutal y simple. Entre diciembre de 1941 y abril de 1944, destructores japoneses habían enviado 14 submarinos americanos al fondo del océano. En ese mismo periodo, el número de destructores japoneses hundidos por submarinos en combate directo era 0. Ninguno, ni uno solo. No era cobardía, era física pura. Un destructor podía correr a 105 km/h en la superficie. Un submarino sumergido apenas alcanzaba 26 km/h con las baterías al límite. El destructor tenía sonar, cargas de profundidad, cañones, velocidad. El submarino solo tenía la oscuridad y el silencio como armadura. La doctrina era clara como el cristal. Si un destructor te encuentra, te hundes hasta donde el acero resista, apagas todo y esperas que se canse antes de que tú mueras asfixiado. Pero Samuel Dealey no aprendió la guerra leyendo manuales. Él la aprendió junto a un hombre llamado Dudley Walker Morton, el legendario comandante del USS Wahoo. Morton era conocido por una filosofía simple y letal. La audacia es la única armadura que un submarino tiene. Dealey había sido su segundo al mando. Había absorbido cada palabra, cada maniobra, cada segundo de pura agresividad calculada. Y cuando Dealey asumió el comando del USS Harder en 1943, era un hombre de 37 años, delgado, callado, usaba gafas gruesas y parecía más un maestro de escuela que un guerrero. Pero dentro de él había algo que ni siquiera la Marina comprendía completamente. Había una herida emocional que jamás mencionaba. Una convicción silenciosa de que la guerra no se ganaba siguiendo reglas. Se ganaba rompiéndolas en el momento exacto, con la precisión de un bisturí. Él sabía que la muerte era inevitable, pero también sabía que si iba a morir, sería a su manera. Atacando. Abril de 1944. Aguas cercanas a la isla de Guam. El Harder estaba cazando un convoy japonés cuando el destructor Ikazuchi los detectó. 2.500 toneladas de acero gris giraron en su dirección y aceleraron a máxima velocidad, listo para aplastar al submarino o reventar su casco con cargas de profundidad. Todos los hombres en la torre de mando esperaban la orden de sumergirse. En cambio, Dealey dijo: «Velocidad máxima adelante. Preparen los tubos de proa». Estaba yendo directo hacia el destructor. La táctica tenía un nombre: tiro en la garganta. Disparas tus torpedos directamente contra el enemigo que viene hacia ti, y en el último segundo posible, te sumerges y rezas para pasar por debajo de su quilla antes de que te parta en dos. Si los torpedos fallan, el destructor está en posición perfecta para matarte. Si te sumerges demasiado tarde, su proa te corta como una guillotina de 20.000 toneladas. A 800 metros, Dealey disparó 4 torpedos. 2 de ellos golpearon al Ikazuchi justo en el centro del casco. La explosión fue tan violenta que partió al destructor en 2 pedazos. Se hundió en menos de 5 minutos. Dealey trajo al Harder de vuelta a la superficie, observó los restos flotando en el agua aceitosa y envió uno de los informes de radio más famosos de toda la guerra. Era corto, era brutal. Gasté 4 torpedos y un destructor. La noticia recorrió la fuerza submarina del Pacífico como un choque eléctrico. Algunos comandantes pensaron que Dealey se había vuelto loco. Otros vieron en aquello algo diferente, la prueba de que lo imposible era solo una cuestión de coraje y sincronización. Pero lo que Dealey había hecho también puso un blanco invisible en su espalda, porque al otro lado del Pacífico, el almirante Soemu Toyoda, comandante supremo de la flota combinada japonesa, no encontró aquello valiente, lo encontró inaceptable, y no lo olvidaría. En la primavera de 1944 el imperio japonés estaba sangrando. Entre enero y mayo habían perdido 23 destructores. Estos barcos eran irreemplazables, eran los pastores de la flota.
los únicos lo suficientemente rápidos para proteger a los portaaviones y acorazados japoneses de los submarinos americanos que ahora infestaban el Pacífico como lobos hambrientos. El almirante Toyoda estaba planeando una jugada desesperada, una última apuesta. Se llamaba Operación A-Go. El plan era atraer a la flota de invasión americana al mar de Filipinas y aniquilarla en una batalla decisiva. Para eso concentró toda la flota móvil japonesa en un fondeadero remoto llamado Tawi-Tawi, en el archipiélago de Sulu. Era la mayor concentración de poder naval japonés desde la batalla de Midway. 4 acorazados, incluyendo el legendario Yamato, 9 portaaviones, 15 cruceros, 28 destructores preciosos. Eran un resorte comprimido, esperando el momento de saltar. Pero los descifradores de códigos americanos en Pearl Harbor sabían que estaban allí, y el almirante Charles Lockwood, comandante de la Fuerza Submarina del Pacífico, sabía exactamente a quién enviar. Envió al único hombre que no tenía miedo a los destructores. Envió a Samuel Dealey y al USS Harder. Las órdenes eran simples: infiltrarse en el nido de avispas, patrullar las aguas alrededor de Tawi-Tawi y atacar cualquier objetivo que apareciera. Durante 9 días agonizantes, el Harder operó completamente sin ser detectado, deslizándose entre patrullas japonesas, mapeando movimientos de la flota. Dealey era un fantasma a pocos kilómetros del fondeadero más custodiado de la Tierra. Entonces su suerte se acabó. A las 3 de la madrugada del 6 de junio de 1944, el mismo día en que tropas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía al otro lado del mundo, un avión de patrulla japonés volando en la oscuridad divisó el rastro tenue dejado por el periscopio del Harder. La alarma sonó. La cacería comenzó. En 1 hora, 3 destructores fueron destacados de la flota con una orden simple: encuentren y maten al submarino americano. A las 6:47 de la mañana, mientras la primera luz del amanecer cortaba el cielo, el comandante Dealey estaba en la torre de mando, el ojo pegado al periscopio. Observaba a los 3 destructores cortar el agua, viniendo directo hacia él. Tenía 37 años. Esta era su 5ª patrulla de guerra. Ya había destruido 18 barcos enemigos, pero ahora 3 de los barcos más letales de la armada japonesa lo estaban cazando simultáneamente. El destructor líder era el Minazuki. 2.500 toneladas de acero gris, armado con 4 cañones de 127 milímetros, cerrando rápido, haciendo zigzag para dificultar una solución de disparo. Detrás de él, los otros 2 destructores se estaban desplegando en un patrón clásico de búsqueda y destrucción, diseñado para acorralar al submarino en una zona de muerte. Todo hombre en el Harder conocía el manual. Deberían huir. Deberían sumergirse a 120 metros y rezar. Pero Dealey no tenía intención de huir. Giró la proa del Harder y la apuntó directamente hacia el Minazuki que avanzaba. «Preparen los tubos de proa», ordenó. La distancia se cerró. 1.300 metros. 1.100 metros. Los pings del sonar del Minazuki ahora eran un tintineo frenético y agudo que cada hombre en el barco podía escuchar a través del casco. El destructor sabía dónde estaban. «Distancia 1.000 metros», gritó el oficial de control de tiro. El tiempo hasta la colisión era de solo 96 segundos. Dealey estaba calmado. Estaba esperando que el Minazuki se comprometiera. A 750 metros, menos de medio kilómetro, el destructor estaba tan cerca que Dealey podía ver la espuma blanca que la proa empujaba. Fuego 1, fuego 2, fuego 3. 3 torpedos eléctricos Mark 18 corrieron silenciosamente hacia el objetivo. Sumérjanse a 90 metros. Velocidad máxima adelante. El Harder se inclinó hacia abajo en un ángulo brutal de 30 grados, los motores gritando mientras cavaba en busca de profundidad. Este era el momento de la verdad. 40 segundos después de disparar, 2 explosiones masivas sacudieron al Harder tan violentamente que las lámparas se destrozaron y el aislamiento de corcho llovió del techo. Luego, una tercera explosión estruendosa levantó la popa del submarino 2 metros fuera del agua antes de golpear de vuelta, arrojando hombres al suelo. Dealey trajo el barco de vuelta a profundidad de periscopio. Donde el Minazuki había estado no había nada más que una columna de humo negro, escombros y una mancha de aceite expandiéndose. El destructor había sido partido en 2. Estaba destruido, pero no había tiempo para celebrar. Los otros 2 destructores, el Hayanami y el Tanikase, ahora corrían alejándose, no hacia él, sino huyendo, largando cargas de profundidad al azar en pánico. Claramente creían haber tropezado con una manada entera de submarinos americanos, no un solo atacante audaz. Dealey los dejó ir. Se deslizó de vuelta a las profundidades. Un cazador estaba muerto.
Pero Dilley no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. En la madrugada del 7 de junio, a las 3:12, el operador de radar gritó: «Contacto en el radar. Barco único, dirección 95 grados, distancia 14.000 metros, cerrando rápido». Era otro destructor, el Hayanami, uno de los dos que había huido el día anterior. Dilley ordenó velocidad máxima. Los grandes motores diésel del Harder rugieron para la vida, empujando al submarino a 61 kilómetros por hora, una carrera en la oscuridad. A 4.200 metros desde la superficie, Dilley disparó 4 torpedos. 2 de ellos golpearon el costado de estribor del Hayanami justo cerca del pañol de munición trasero. La explosión resultante fue catastrófica. La popa entera del destructor fue arrancada completamente. El barco rodó 90 grados, sus hélices aún girando inútilmente en el aire, y se hundió de popa primero. El comandante Kuboki y 147 de sus marineros fueron con él. En los días siguientes, Dilley hundió 2 destructores más. El Tanikaze el 8 de junio y un cuarto destructor no identificado el 9 de junio, en plena luz del día, con otros 2 destructores japoneses observando. 4 destructores en 4 días. Cuando la noticia del cuarto hundimiento llegó al almirante Hisaburo Osawa, el comandante de la flota móvil aún en Tawi-Tawi, hizo los cálculos. 4 destructores hundidos en 4 días por un solo submarino, justo afuera del principal fondeadero de la flota. Si un solo submarino americano podía penetrar su pantalla defensiva con esa facilidad y hundir sus mejores escoltas a voluntad, todo el fondeadero era una trampa mortal. Todos sus portaaviones, todos sus acorazados eran blancos fáciles. Envió un mensaje urgente y en pánico al almirante Toyoda. La flota móvil debe abandonar Tawi-Tawi inmediatamente. Los americanos saben dónde están. Toyoda estuvo de acuerdo. El plan original para la operación AGO era esperar hasta que los americanos se comprometieran con su invasión y luego zarpar el 15 de junio para interceptarlos. Pero quedarse en Tawi-Tawi ya no era una opción. Era suicidio. El 10 de junio a las 8 de la mañana, toda la flota móvil japonesa levantó anclas y navegó hacia el noreste 6 días antes de lo previsto hacia el mar de Filipinas. La partida fue un caos. Estaban desorganizados. Estaban saliendo apresuradamente. Los descifradores de códigos americanos interceptaron sus órdenes de movimiento en horas. El almirante Raymond Spruance, comandante de la Quinta Flota Americana, ahora sabía exactamente hacia dónde se dirigía Osawa. Y tenía 6 días extra para preparar la recepción. La batalla del mar de Filipinas comenzó el 19 de junio, solo 9 días después de que Dilley hundiera su cuarto destructor. Como la flota del almirante Osawa había sido obligada a abandonar Tawi-Tawi 6 días antes de lo previsto, todo el plan de batalla colapsó. La flota llegó dispersa y desorganizada. Los aviones de reconocimiento habían quemado sus reservas de combustible durante la partida apresurada y no pudieron encontrar la flota americana. Los destructores aún se estaban reagrupando. Los barcos de suministro estaban 3 días atrasados. Cuando aviones de portaaviones americanos encontraron la flota de Osawa, los japoneses estaban completamente desprevenidos. El resultado fue una masacre. Pilotos americanos, enfrentando patrullas aéreas japonesas desorganizadas y con tripulaciones reducidas, derribaron 376 aviones japoneses mientras perdían solo 30 de los suyos. Lo llamaron el Gran Tiro al Pavo de las Marianas. Submarinos americanos, incluyendo al Caballa y al Albacore, hundieron 2 de los mayores portaaviones de Osawa, el Shokaku y el Taiho. Aviones americanos hundieron un tercero, el Hiyo. La Armada Imperial Japonesa perdió el 75% de sus grupos aéreos de portaaviones en 2 días. Fue un golpe del cual nunca se recuperarían. Y todo sucedió porque un comandante de submarino, Samuel Dilley, fue lo suficientemente agresivo para hundir 4 destructores en 4 días, convenciendo a los japoneses de que su fortaleza en Tawi-Tawi era una trampa mortal. El almirante Lockwood, en sus memorias de posguerra, llamó a la quinta patrulla del Harder, la operación submarina estratégicamente más importante de toda la Guerra del Pacífico. Samuel Dilley regresó a Fremantle, Australia, el 26 de junio. En el momento en que el Harder atracó en el muelle, el almirante Lockwood estaba esperándolo. 5 destructores atacados, 4 confirmadamente hundidos, 1 severamente dañado, en 12 días. Era, y aún es, la patrulla antidestructores más exitosa de la historia de la guerra naval. Lockwood le otorgó a Dilley la Cruz de la Marina allí mismo en la cubierta. Luego hizo la pregunta que todo comandante de submarino temía después de una patrulla brutal. ¿Puedes hacerlo de nuevo? La respuesta de Dilley fue inmediata. Dame torpedos y hundo 10.
Pero el destino tenía otros planes. El 5 de agosto de 1944, el Harder partió de Fremantle para su sexta patrulla de guerra. Fue asignado a una manada de 3 submarinos con el USS Haddo y el USS Hake. Dilley, como el comandante más experimentado, estaba al mando. La misión era patrullar las aguas al oeste de Luzón en Filipinas y destruir transportes japoneses. La patrulla comenzó con éxito increíble. El 21 de agosto, la manada hundió 4 grandes buques de carga. El 22 de agosto, el Harder y el Haddo atacaron un grupo de embarcaciones de defensa costera, hundiendo 3 de ellas. Pero los japoneses estaban aprendiendo. Su inteligencia había rastreado los movimientos de la manada. Sabían dónde estaban los submarinos americanos, y esta vez habían enviado algo especial para lidiar con ellos. A las 4:53 de la mañana del 24 de agosto, el USS Hake estaba sumergido a 7 kilómetros de la costa. A través del periscopio, el capitán podía ver al Harder en la superficie a 800 metros al sur. De repente, el operador de sonar del Hake escuchó el único sonido que helaba la sangre. Ecos de sonar. Cerca. Acercándose más. 2 barcos de escolta japoneses, el CD-22 y el cazaminas número 102, estaban cerrando rápidamente sobre la posición del Harder a 53 kilómetros por hora. Estaban cazando activamente. El capitán del Hake inmediatamente ordenó que su submarino descendiera profundo y silencioso. Observó por el periscopio mientras los 2 barcos japoneses cerraban sobre el Harder. El operador de radio intentó frenéticamente advertir a Dilley, pero no hubo respuesta. A las 5:30 el Harder finalmente los vio. Se sumergió en emergencia, pero era demasiado tarde. Los barcos japoneses estaban a menos de 3.500 metros de distancia. Dilley llevó al Harder hacia abajo rápido en un ángulo de 35 grados, pero en la prisa, sus motores diésel aún estaban funcionando mientras se sumergía, dejando un rastro masivo de burbujas en la superficie. Un blanco perfecto. El operador de sonar en el CD-22 tenía un contacto perfecto. Distancia 2.200 metros. Profundidad 60 metros y aún descendiendo. A las 5:47, el CD-22 hizo su primera pasada y largó un patrón completo de cargas de profundidad, todas ajustadas para detonar a 76 metros. Las explosiones enmarcaron al Harder perfectamente. Al menos 3 detonaron a menos de 15 metros del casco. El casco de presión del Harder se agrietó cerca del compartimento de torpedos trasero. El agua de mar inundó a presión tremenda. Los compartimentos de popa se inundaron completamente en 90 segundos. La proa del submarino subió bruscamente mientras la popa lo arrastraba hacia abajo. En la sala de control, Dilley habría estado rugiendo. Soplen todo el lastre, superficie de emergencia. Pero el sistema de aire comprimido, luchando contra el peso de miles de toneladas de agua inundando, no podía salvarlo. A las 5:52, el CD-22 hizo una segunda pasada. Este patrón golpeó aún más cerca. Las explosiones rompieron el casco de presión principal del Harder en varios lugares. La sala de control se inundó. Toda la energía eléctrica falló. A 180 metros, muy por debajo de su profundidad operativa máxima, el casco del Harder comenzó a implosionar. Los mamparos colapsaron. Los compartimentos fueron aplastados como latas de aluminio. A las 6 de la mañana, los barcos japoneses reportaron una muerte confirmada. Grandes cantidades de aceite, escombros de madera y corcho flotaron hacia la superficie. Circularon durante 2 horas, largando más cargas para estar seguros. No recuperaron sobrevivientes. Los 79 hombres a bordo del Harder se habían ido. El comandante Samuel Dilley, el cazador de destructores, había sido asesinado por las mismas escoltas que él había enseñado a la Marina a destruir. La noticia de la pérdida del Harder fue un golpe devastador para la fuerza submarina. El almirante Lockwood inmediatamente suspendió todas las operaciones submarinas en el área. El público americano no conocería la historia completa hasta después de la guerra, pero los japoneses lo sabían. El almirante Toyoda recibió el informe el 26 de agosto. El demonio de Tawi-Tawi finalmente se había ido. Ordenó una condecoración para la tripulación del CD-22, pero lo que Toyoda no sabía era que el daño ya estaba hecho. Las tácticas que Dilley había pionerizado ahora eran doctrina estándar. Antes de la quinta patrulla del Harder, los submarinos huían de los destructores. Después los cazaban. Hasta el final de la guerra, submarinos americanos usando la táctica del tiro en la garganta de Dilley hundieron 214 barcos de guerra japoneses. Eso incluía 4 portaaviones, un acorazado, 9 cruceros y 38 destructores.
El legado de Dilley fue escrito en los restos de la Armada Imperial japonesa. El 27 de marzo de 1946, el presidente Harry Truman presentó la medalla de honor del comandante Dilley a su viuda, Edwina, en el césped de la Casa Blanca. La citación decía en parte: "Este registro notable de 5 destructores vitales japoneses hundidos en 5 ataques de torpedo de corto alcance atestigua el espíritu de lucha valiente del comandante Dilley y su mando indomable". La Marina bautizó una escolta de destructores en su honor. El propio Harder recibió la citación de unidad presidencial. Su lema, Hit 'em Harder, se volvió legendario. Hoy en la Academia Naval, los instructores aún enseñan el ataque del tiro en la garganta. No porque los submarinos modernos lo usarían, nuestros torpedos nuevos son demasiado avanzados para eso, sino porque demuestra un principio fundamental. Cuando tu enemigo espera que huyas, atacar es lo único contra lo que no puede defenderse. Los 79 hombres a bordo del Harder venían de 38 estados diferentes. Eran chicos de granja de Iowa, obreros de fábrica de Michigan, graduados universitarios de California. Se ofrecieron como voluntarios para el servicio silencioso, conociendo las probabilidades. 22% de todos los submarinistas que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial murieron. La mayor tasa de bajas de cualquier rama de las Fuerzas Armadas americanas. Conocían el riesgo y sirvieron de todos modos. El último sobreviviente de la tripulación del Harder, Paul Bryce, falleció en 2022 a los 98 años de edad. Con su muerte, nadie que sirvió a bordo de aquel barco legendario permanece para contar su historia de primera mano. Es por eso que estas historias importan. Los informes oficiales nos dicen lo que hicieron, pero no pueden decirnos cómo era escuchar aquellas cargas de profundidad explotar, o confiar tu vida al hombre en el periscopio. La paradoja del USS Harder vive hasta hoy. El cazador que enseñó a los submarinos a matar lobos fue asesinado por un lobo. El hombre que rompió todas las reglas murió porque sus propias reglas se convirtieron en la nueva doctrina. La audacia que salvó una batalla no pudo salvar al hombre. Samuel Dilley ganó la guerra que estaba luchando, pero no escapó de ella. Y en el silencio que quedó después de que su barco se hundiera, la guerra entera cambió. Ese es el eco que nunca calla. Ese es el precio que nunca fue pagado por completo. Y es por eso que 80 años después aún decimos su nombre.